Continuamos con La Noche. En la segunda parte del programa La Noche de NTN 24 vamos a presentarles el análisis del segundo reto que enfrenta Israel en su política exterior. El restablecimiento de las conversaciones entre Palestina e Israel parece ser uno de los principales objetivos del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. En el marco del Foro Económico Mundial para el Medio Oriente y el Norte de África, el alto diplomático logró reunir a los presidentes Shimon Peres y Mahmoud Abbas. ¿Podría un plan económico lograr lo que la diplomacia no ha logrado en años entre israelíes y palestinos? Esta cuestión salió a relucir luego de que en Jordania, durante el Foro Económico Mundial para Oriente Medio y el Norte de África, el secretario de Estado John Kerry anunciara un plan económico para territorio palestino, aunque sin dar mayores especificaciones. Plan económico, objetivos, reactivar economía de Cisjordania, reducir desempleo del 21% al 8%, inversión de hasta $4.000 millones, sector energético inmobiliario turístico. Al presentar la propuesta económica, Kerry instó al gobierno de Israel y a la Autoridad Nacional Palestina a reanudar las negociaciones de paz suspendidas desde 2010 para que sea puesta en marcha. Es verdad que el reto por la paz es tremendo, pero permítanme decir de manera inequívoca, la necesidad de paz es mucho más grande. De hecho, ahora mismo la estrategia de paz basada en la solución de dos estados, un estado de Israel seguro y un estado viable independiente de Palestina, nunca ha sido más fuerte. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, destacó la iniciativa del Departamento de Estado, pero enfatizó que los procesos económicos no deben sustituir a los políticos. No obstante, Cisjordania e Israel han mantenido un plan de cooperación económica. La gente palestina no aceptará acuerdos temporales o una nación con fronteras temporales o soluciones económicas que ignoran la esencia del asunto político. Nosotros y este honorable hombre John Kerry, que está aquí, estamos de acuerdo en la necesidad de soluciones políticas, económicas y de seguridad, y estamos listos para comprometernos con este asunto. Por su parte, el presidente de Israel, Shimon Peres, afirmó que compartía los deseos de paz del pueblo palestino y aceptó como válida la propuesta de retomar el plan de paz mejorado de la Liga Árabe, en el que Qatar sugiere intercambio de tierras con Israel para que éste le ceda otros terrenos a los palestinos. Nosotros y nuestros vecinos palestinos debemos volver a las negociaciones tan pronto como sea posible y traer realmente la paz. Presidente Abbas, usted es nuestro socio y nosotros de ustedes. Usted comparte nuestras esperanzas y esfuerzos por la paz y nosotros compartimos los suyos. Las palabras de Peres distan, en opinión del jefe negociador palestino Saef Erekat, de la posición mantenida por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que insiste que su nación necesita ante todo paz interna y que está rodeada de enemigos. Con especial referencia a la amenaza constante que significan los ataques con cohetes desde Gaza, territorio palestino controlado por la organización terrorista Hamas. Todo el mundo está convencido. El único que necesita ser convencido es Benjamín Netanyahu, y urjo a Peres a ejercer todos los esfuerzos posibles para convencer al primer ministro israelí de que diga que acepta la solución de dos estados. Algunas de las piedras en el zapato siguen siendo el reclamo del pueblo palestino de un territorio con base en las fronteras de 1967 y el cese a la construcción de asentamientos israelíes. Por lo que para expertos en Medio Oriente, el paquete económico ofrecido al pueblo palestino es necesario, pero no suficiente. Tampoco los temores de Israel son infundados, pues históricamente el país ha sido víctima del terrorismo ejercido por organizaciones como Hamas y Hezbollah, lo que obliga, en una búsqueda de la paz, a tener como prioridad su seguridad nacional. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Para conversar sobre la posibilidad de que Israel y Palestina retomen las negociaciones, nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó al ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Riyad Malki. Las siguientes fueron sus declaraciones. Ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, Riyad Malki, bienvenido al programa La Noche de NTN 24.
Muchas gracias. Bueno, canciller, en este momento la noticia es el Foro Económico Mundial que se está llevando en el norte de África, bueno, para Oriente Medio y para el norte de África, en Jordania. Sí. Allí se ha dado un encuentro sin precedentes en los últimos 3 años, un encuentro entre el presidente Shimon Peres de Israel, el presidente palestino Mahmoud Abbas y por supuesto la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. ¿Qué significado tiene este encuentro para la paz? ¿Cómo le podemos explicar esto a nuestros televidentes de América Latina? Bueno, tiene dos significados. El primero de que sí es posible que los palestinos y los israelíes que se sientan juntos de hablar de diferentes temas de mutuo interés, como es el desarrollo económico en la región. Pero al mismo tiempo eso también da algo negativo de que hasta el momento no hemos podido atraer a los líderes israelíes con los líderes palestinos a hablar sobre temas de las negociaciones políticas, porque el presidente israelí, Shimon Peres, es una figura no tiene, simbólica, no tiene valor político dentro del sistema político israelí. Y por lo tanto, la reunión de él con el presidente Mahmoud Abbas muestra que es posible hablar israelíes y palestinos, pero también muestra que hay dificultades de poner al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el presidente palestino Mahmoud Abbas, para poder hablar sobre un acuerdo de paz entre los dos países. Canciller, esa pregunta es muy interesante. ¿Cómo lee Palestina, usted como canciller, qué lectura le da a que en este encuentro pues haya ido el presidente Shimon Peres y no haya ido el primer ministro Benjamin Netanyahu? Sí. ¿Tiene alguna lectura política eso para Palestina? Claro, tiene una lectura política. Primero, se muestra de que Shimon Peres es un hombre, hasta el momento todavía tiene confianza en la posibilidad de poder llegar a un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, y quiere hacer un esfuerzo personal para mostrar que es posible llegar a ese acuerdo. Al mismo tiempo, esto también muestra que todavía hay una posición muy negativa por parte del primer ministro israelí, que no quiere ponerse a negociar con los palestinos, porque negociar con los palestinos significa poner fin a la ocupación militar israelí del territorio palestino, significa que llegar a un acuerdo que permita establecer un Estado independiente palestino al lado del Estado de Israel. Y por lo tanto, el actual primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prefiere continuar con la situación existente, continuar con la construcción de asentamientos ilegales, continuar con la ocupación del territorio palestino, a cuenta de negociar con los palestinos para poder llegar a una paz duradera que pone fin al conflicto en toda la región. Canciller, ustedes en Palestina, ¿qué lectura, cómo ven la mediación que ha hecho el gobierno, el presidente Barack Obama, de los Estados Unidos? En este momento, ¿ustedes creen que es un mediador neutral, un mediador legítimo, el secretario de Estado John Kerry? Bueno, primero nosotros sabemos si hay algún país en el mundo que puede influir a Israel para sentarse a negociar con los palestinos, es Estados Unidos. Al mismo tiempo sabemos que Estados Unidos tiene una relación muy particular, muy especial con Israel, y no la tiene también con los palestinos. Pero nosotros tenemos que reconocer que hoy día no existe otro interés por parte de un país del mundo, sino de Estados Unidos. Y por lo tanto queremos poner todo nuestro respaldo y apoyo a todo el esfuerzo iniciado por parte del secretario de Estado John Kerry para poder lograr cierto entendimiento que permita renovar las negociaciones entre palestinos e israelíes. Canciller, pragmáticamente hablando, en términos reales, de la política real, ¿es usted optimista o pesimista de que en el corto plazo Palestina e Israel retomen las negociaciones que pues finalizaron o no se dan desde el año 2010? Es muy difícil contestar esa pregunta. Yo soy realista en el sentido de que reconozco las dificultades enormes que existan, porque esas dificultades impidieron llegar a un acuerdo desde que comenzamos las negociaciones hace 20 y pico años en Madrid, si se acuerda. Pero al mismo tiempo respetamos el esfuerzo hecho por parte del secretario de Estado John Kerry de poder lograr un acuerdo que pone fin al conflicto y permita llegar a un acuerdo entre palestinos e israelíes. Entonces, sí, soy realista en ese sentido de que hay dificultades, pero también
Reconozco el esfuerzo iniciado por parte de la administración norteamericana y espero que ese esfuerzo puede lograr algo que nos permita ponernos a sentar alrededor de la mesa de las negociaciones.